Por pobreza entendemos la situación o condición de un sector de la población que no puede acceder a los recursos básicos mínimos para cubrir sus necesidades físicas y psíquicas, lo que hace que tengan un inadecuado nivel de vida. Según la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la pobreza va más allá de la falta de ingresos y recursos para garantizar unos medios de vida sostenibles. Entre sus manifestaciones incluyen el hambre y la malnutrición, el acceso limitado a la educación y a otros servicios básicos, la discriminación y la exclusión social y la falta de participación en la adopción de decisiones del Estado. Se debe tener en cuenta que pobreza no equivale a pobreza extrema y que en este último hacen referencia al estado más grave que puede darse de este fenómeno, donde los afectados no pueden cubrir sus necesidades básicas para vivir, como agua potable, saneamiento, techo o comida. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el término de forma contundente. Se trata de la enfermedad más mortal del planeta. Desde un punto de vista de la OMS, la gran mayoría de muertes se relacionan con condiciones de pobreza y marginación. Además, subrayan la relación existente entre la pobreza y la exclusión social, y dividen el mundo en dos grandes bloques. Según los datos del Índice de Exclusión Social, IES, los países con el IES más bajo se concentran en Europa y se incluyen Estados Unidos, Canadá y Japón, entre otros. Según varios autores, pobreza y desigualdad son dos conceptos cuyo origen reside en el subdesarrollo del país o zona donde se generan. Son tres los elementos que se tienen en cuenta a la hora de calificar de pobre a una comunidad o grupo de personas: la educación, la alimentación y la salud. La inaccesibilidad a uno, varios o todos los elementos mencionados anteriormente es la principal causa de la pobreza mundial. Ello lleva a la aparición de problemas a varios niveles, entre ellos la desnutrición infantil, así como la expresión de epidemias y enfermedades, especialmente en áreas rurales. La ONG Manos Unidas enumera diversas causas que han llevado a la pobreza actual, entre ellas el colonialismo, las guerras y la esclavitud. Muchas de estas causas conforman la historia de la pobreza, si bien otras continúan teniendo lugar en el siglo XXI. Otros factores importantes que podemos evidenciar son indiferencia de los países desarrollados hacia los problemas de los países más pobres, uso de mano de obra barata en los países más desfavorecidos por parte de las grandes multinacionales, intercambio desigual entre países. Un gran número de autores apuntan a que es necesario encontrar un equilibrio entre las relaciones comerciales que los países más ricos del mundo tienen con los más subdesarrollados, a fin de evitar este intercambio desigual, situación que se da cuando un país percibe más de lo que le entrega al otro. 3. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la pobreza se refiere a la incapacidad de las personas de vivir una vida tolerable. Debido a la ambigüedad de los factores que pueden definir quién es pobre y quién no, se han creado distintos niveles o categorías para determinar la pobreza de un sector definido. Entre estos se encuentran la pobreza financiera o monetaria. En este tipo de pobreza, el Banco Mundial ha determinado que aquellas personas que ganan menos de $3,20 diarios o $96 mensuales entran en el rango de pobreza, lo que significa que son incapaces de solventar los gastos necesarios para poder mantenerse a sí mismos y a los suyos. En este mismo enfoque también está la pobreza extrema. En este grupo se encuentran las personas incapaces de ganar más de $1,25 diarios o $37,5 al mes, que tampoco pueden pagar los gastos que involucran alimentos, agua potable, techo, sanidad, educación o acceso a la información. El Banco Mundial estima que 1.400 millones de personas vivieron bajo estas circunstancias en el año 2008. Una persona puede tener dinero, superar la barrera de los $3,20 diarios, pero no cumplir con los estándares de nutrición mínimos que determina la OMS. Estas personas entran en la categoría de pobreza biológica, y como su nombre hace referencia, involucra a las personas que no satisfacen las necesidades nutricionales mínimas necesarias. Esto se puede encontrar en poblaciones empobrecidas o aisladas, que no cuentan con una dieta balanceada de alimentos. Tal es el caso de las poblaciones que están aisladas en los Andes,
debido a su posición geográfica, si bien cuentan con tubérculos y hortalizas, carecen de otros tipos de alimentos como cereales. Por otro lado, están las poblaciones costeras, que se encuentran aisladas. Sus dietas son ricas en mariscos y peces, pero carecen de los alimentos que podrían tener en abundancia las personas de regiones interandinas. También está la pobreza relativista, que se centra en las diferencias de las poblaciones según sus niveles de educación, sanidad, vivienda y estratos socioeconómicos, así como las distintas perspectivas que tiene el sector de una población del otro, limitándose a los estándares de la sociedad, muy relacionada con el concepto de desigualdad y exclusión social. Tres. Estamos en una época de grandes cambios sociales. La globalización y las nuevas tecnologías, sobre todo, serían las primeras causas de estos cambios, tanto a nivel económico como social. Estos cambios se están llevando a cabo de manera excesivamente rápida, casi sin darnos cuenta y con grandes dificultades de asimilación por parte de una gran mayoría de personas. Las relaciones sociales han cambiado considerablemente, volviéndose más complejas. Ante este panorama, los conceptos de pobreza y desigualdad se tienen que volver a definir porque, o bien ya no entra la antigua definición en las nuevas realidades, o bien hay que buscar otros conceptos que abarquen dichas realidades más complejas y extensas. Hoy en día, en una sociedad tan compleja, las desigualdades vienen de la mano de factores como las discapacidades, dependencias, la inseguridad laboral, etc. En este contexto, el término de pobreza, definido como una situación de acceso insuficiente a una renta que garantice un nivel de vida digno, se hace insuficiente para abarcar todas estas realidades que llevan a nuevas desigualdades. Y es en este sentido que aparece un nuevo término que sí abarca estas realidades: exclusión social. El término exclusión social implica diferenciar entre personas que se encuentran dentro de una sociedad, es decir, pertenecen y participan en la misma, y otros individuos que no lo hacen. Factores de exclusión social. Económico, es la carencia o limitación de recursos. Laboral, segmentación de determinadas profesiones que otros no quieren. Educativo, la falta de acceso a la educación obligatoria y superior. Sanitario, no tener acceso a servicios básicos. Residencial, falta de acceso a vivienda en condiciones dignas. Y relacional, situación familiar y entorno social. Con este último, les presento un caso que muchas veces puede ser visto por alto en un campo laboral o académico, donde una persona es excluida por tener menos dinero que sus compañeros que lo rodean. Y va el video, loco. ¿Qué más, mi cabrón? ¿Qué más, Romeo? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, loco? Todo bien, ¿y a ti qué tal? Más o menos, loco, no tengo dinero. ¿Cómo así, qué pasa? Mi jefe solo me dio $5 en todas las semanas. $5 todas las $5 semanas. en todas. Y quiere que le dé vuelta todavía. En serio, loco. Ven, te invito a almorzar. ¡Eh, Doria! ¡Fuerte! ¿Qué más, ve? Déjate ver. No, loco. Oye, ¿ya almorzaste? Vamos a ver la Sube aquí, Romeo, Salomeo. Ah, esas paredes. Está bueno, ya trae. Dale. Son tus panas, güey. Qué hecho verga que los panas de tus panas te excluyan por no tener un centavo. Parte. Qué verga, no se vio un mosco o algo que voló el rato. ¿Yo o él? Da igual. Bueno, esto Caminas editamos. para atrás, Esto se caminas edita, para loco. Caminas para allá. Ya de ley, loco. 3, 2, 1, ya. Qué hecho verga que los panas de tu pana te echen de menos. No, que excluyan por Ya. Chao.